Igual tiene una consulta, vamos a tratar algunas ideas. El motivo de esta clase es desarrollar esa relación integral que existe entre los tratamientos de tumor y la rehabilitación, ¿cierto? Y como ya muchas veces les ha mencionado, toda rehabilitación oral muchas veces depende del tratamiento de endodoncia. Si el tratamiento de endodoncia no queda de una manera correcta y el paciente presenta todavía sintomatología, no podemos iniciar una rehabilitación. Porque algunos se aventuran a hacer rehabilitación y en medio camino se dan cuenta que todo está avanzando. Entonces, tengamos bien claro algunas cosas, algunos aspectos de la endodoncia y sepamos qué sucede cuando nosotros hacemos una endodoncia. Y es a partir de aquí que nosotros vamos a poder hacer la estrategia, la planificación para hacer el tratamiento de esas piezas con tratamiento endodóntico para la persona. ¿Sí? Muy bien, entonces, lo primero que debemos tener en cuenta, ¿no? Una diapositiva que ya les he presentado también, simplemente son los periodos de recuperación de un diente post-endodoncia, ¿no? Y el éxito de la endodoncia se mide más o menos a lo largo de 10 años, ¿no? 10 años tenemos un tratamiento que hicieron aquí, por ejemplo, en pregrado, ¿no? Y en 10 años ya así que tienen la suerte de hacer un seguimiento y la endodoncia está en boga, obviamente restaurada, ¿no? Entonces se considera éxito. Porque se ha demostrado que a partir del 4 año aproximadamente muchas endodoncias fracasan. ¿Y cuál es el motivo del fracaso? Muchas veces es la manera o la falta de una restauración adecuada. Entre las causas del fracaso podemos ver un padecimiento sistémico, que hemos mencionado también los pacientes diabéticos que no son controlados en el tratamiento de endodoncia, la reparación es muy difícil, ¿no? Es muy lenta y a veces ni se da la reparación. Pacientes con antecedentes patológicos, ¿no? Pero la principal causa de los fracasos en endodoncia, ¿no? Es una restauración inadecuada. Entonces, cuando ustedes terminan su tratamiento de endodoncia, cuando tienen una buena endodoncia que ya lo están haciendo, con su sistema rotatorio, su circulación termoplástica, etcétera, etcétera, entonces tenemos que apuntar, ¿no? a realizar una buena restauración, porque de la restauración va a depender el éxito del tratamiento de endodoncia. Entonces, vamos a tomar especial atención con algunos conceptos muy sencillos que ustedes manejan, pero es necesario retomarse para que puedan restaurar un diente después de la endodoncia, ¿no? Y esa es la interrelación que siempre se busca entre endodoncia y hueso, ¿no? Entonces, debemos recordar qué fuerzas actúan sobre un diente, ¿no? Tenemos la compresión, descompresión, tracción, dientes anteriores, ¿cierto? ¿No? Cuando nosotros vamos a una manzana, por ejemplo, ¿no? En las molares la compresión y algunos dientes también, que prácticamente son los dientes anteriores, tienen algo de torsión. Entonces, todas estas fuerzas van a interactuar, ¿no? Al momento que nosotros tomamos una decisión. Y es ahí donde nosotros debemos hacer el primer análisis. Esta distribución de fuerzas que se van a dar, ¿no? Debe ser parte, como digo, la restauración que yo voy a proyectar, ¿no? A realizar, debe ser parte de todas estas fuerzas, ¿no? Si queremos hacer un análisis exhaustivo del tipo de mordida del paciente, ¿no? ¿Qué tipo de alimentos consume el paciente? No es lo mismo un paciente vegetariano, por ejemplo, o un paciente vegano, o un paciente que está en provincia, ¿no? Generalmente los que somos provincianos nos gusta bastante la canchita, ¿no? La frita nos gusta, ¿no? Alimentos duros. A diferencia de las personas residentes que son vegetarianas que solo consumen verduras. Entonces, a una persona que consume, ¿no? Alimentos duros, no le vas a hacer, por ejemplo, una simple resina, ¿no? Tendrías que pensar en una protección de cúspide, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, mucho depende también de, bueno, y debemos recordar, ¿no? Los diferentes grupos dentales que tenemos, anteriores, premolares, ¿no? Y que cada uno va a cumplir un rol al momento de la masticación. Y básicamente, las molares van de abajo hacia arriba, ¿no? En ese sentido se distribuyen las fuerzas. Las premolares también en sentido vertical, pero ojo que las premolares, ¿no? También hacen una
una fuerza obliga, ¿cierto? Y bueno, estos anteriores, al momento de la educación, de la alimentación, ¿no? Las fuerzas son para que existen. Entonces, este esquema, ¿no?, me ayuda a comprender qué tipo de restauración de repente yo voy a pensar al momento de realizar, ¿no?, después del tratamiento de ojos. Tengo que pensar si es una pieza posterior, si es una premolar, porque la transición de las premolares, recuerden, son los dientes anteriores y los dientes posteriores, ¿no? O si es en el sector anterior. Entonces, las premolares, ¿no?, son los dientes, uno de los grupos dentarios que sufren mayor incidencia de fracturas. ¿Y por qué se debe esto? ¿No? Básicamente por el tipo de movimiento que van a realizar. Entonces, cada vez que nosotros, si me voy adelantando, vamos a realizar una premolar, tengo que tener mucho cuidado en elegir una restauración adecuada. Y nos vamos a dar cuenta, doctor, yo hice una apertura muy conservadora, entonces le voy a colocar una resina. Entonces su paciente regresa después de 3 meses con la resina fracturada y el diente también fracturado. ¿Y por qué sucede esto? Porque no hicimos un análisis, ¿no?, en este caso algo más interesante de un análisis de nutrición que nos permita determinar qué tipo de restauración debe ser la más adecuada. Entonces, cuando nosotros encontramos algunos valores en diferentes estudios que hay, la resistencia a la compresión y la ¿no? El esmalte más o menos tiene una resistencia de 384, la de 297, ¿no? En una molar, 705, la línea premolar, 240. Entonces, ¿esto para qué me sirve? Son números, ¿cierto? Sí, son números, pero yo tengo que buscar también no solamente el tipo de restauración, sino tengo que buscar el tipo de material que se aproxime a eso. ¿No es cierto? Entonces, para decir, si yo voy a restaurar una premolar, ¿no?, y probablemente voy a decir hacer una corona, ¿no? Entonces, doctor, yo quiero un estética, ¿no? Por ejemplo, yo voy a hacer una corona de silicona, ¿cierto? Y la silicona sabemos que la resistencia a la compresión más o menos es 2 veces más que la premolar. Tu diente va a estar bien, ¿cierto? El diente va a estar perfecto, pero ¿quién va a sufrir? El diente antagonista. Entonces, alegremente yo no puedo poner una corona de silicona. Y más aún si es un paciente desdentado, porque le falta soporte posterior. Entonces, no es tan sencillo como lo que ustedes piensan, ¿no? Entonces, debemos hacer un análisis en texto. Y en este estudio del doctor Burman, nos dice: debe haber un conocimiento profundo de la anatomía, de la retina y la función radicular que va a soportar la restauración por parte del profesional. Nosotros tenemos que conocer. Porque tanto los procedimientos endodónticos como los restauradores tendremos equipos. Entonces, en algunos casos colocaremos solamente la restauración, en otros casos colocaremos un poste, en otros casos haremos una corona, ¿no? Pero hace ya algunos años se publican en los journals cómo es la mejor manera de restaurar, ¿cierto? Y esas restauraciones están en base a una evidencia. Ciertamente, yo cuando era estudiante, nosotros teníamos un récord de postes colados. Todos teníamos que hacer postes colados y tomábamos impresión de forma directa o de forma indirecta. De forma directa, hacíamos un bloque de acrílico, el acrílico de Duraline, tomábamos impresión, tallábamos el Duraline, mandábamos al laboratorio, el laboratorio volvía el poste de cromo cobalto, ¿no?, que era lo que más usaban en el entorno. O de indirecta, tenías que colocar un pin, colocar silicona, hacer una impresión y mandábamos a la paciente. En el tiempo se demostró de que los postes colados, frente a lo que hoy en día se hace mayormente, que son los postes de fibra de vidrio, en cuanto a dureza tenían muy buena resistencia, pero la que no resistía era la pieza de plástico y se producía fractura. A veces también por no tener una adecuada longitud o algo salió por camino, ¿no? Pero hoy en día los postes colados, por ejemplo, ya se han dejado de lado. Pero válgame
estado en muy buenas condiciones, que lo que vamos a ver a lo largo del tiempo persiste. Yo en algún paciente con el poste colado de 25 años, tenemos un poste colado de manera que se llama placas, y el poste está ahí, ¿no? La letra. Entonces, no ha sido una mala elección, pero hoy en día puede ser casi un paciente también puede tener algo metálico. Muy bien, entonces, lo primero que yo debo conocer, que yo debo saber, es qué cambios suceden después de hacer un tratamiento de endodoncia, ¿no? Y uno de los primeros cambios es esto, ¿no? Va a haber una pérdida de estructura dentaria. Porque al momento de hacer la apertura labial, ¿no? Voy a desglosar el diente para llegar a los conductos y obviamente el diente no va a estar íntegro, salvo que tenga la acción exterior, ¿no? Posteriormente debe haber una disminución de la elasticidad de la dentina, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es un diente que ya no tiene vitalidad. Y al no tener vitalidad, la elasticidad de la dentina se va a ver reducida. Posteriormente habrá una disminución de la protección pulpar, ¿cierto? Un diente con endodoncia no siempre se rompe la masticación, que vamos a ver más adelante, ¿no? Y en el sector anterior, pues, como el cambio de coloración, tendrá una alteración. Entonces, la pérdida de la estructura dentaria básicamente va a estar subdividida en tres partes, por eso decirlo, ¿no? La pérdida de los bordes maximales, las vertientes interna y externa de las cúspides y el techo de la cámara. Nos dicen que cuando nosotros vamos en la apertura, por ejemplo, vamos perdiendo los bordes marginales, o vamos perdiendo las vertientes, o el mismo techo de la cámara muscular, la resistencia muscular disminuye en un 50%, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando yo tengo ya una clase 2, ¿cierto? ¿No? O cuando ya he perdido las vertientes por una lesión callosa extensa, o cuando ya prácticamente el techo y una pared se ha lesiado del lado ausente, ¿no? La rigidez estructural en este caso de las extremidades disminuye en un 50%. Pues miren, o sea, ese diente que es duro, que llamarlo así, ¿no? Se convierte en 50% menos duro después de haber hecho estos procedimientos. Entonces, a eso tenemos que agregarle también lo que hoy en día está bastante de moda, ¿no? La dentina cervical, ¿no? Ustedes conocen la diapositiva, ¿cierto? La dentina cervical se ubica 4 milímetros debajo de la cresta y 4 milímetros sobre la cresta ósea, ¿cierto? Entonces, esta dentina cervical actúa como un anillo que le va a dar solidez estructural a las vías dentales. Hace muchos años atrás, cuando hacíamos endodoncias, hacíamos una apertura tal que teníamos acceso directo al conducto rectal, ¿no? Y las ligas, como proteína universal, hacían un desgaste más o menos. ¿Sí? Y en el tiempo se demostró que gran parte de estas piezas dentarias se fracturaron. Entonces, hoy en día, ustedes ya comenzaron a trabajar con este sistema Blue Shaper, que ciertamente la conectividad es mucho menor, ¿no? Es mucho más conservadora. Pensando siempre en esta dentina central. Y cuando hablamos de la pérdida del techo de la cámara muscular, ¿cierto? El año 2017, no recuerdo, sale un estudio muy importante de este doctor de la Universidad Argentina. Hasta el 2017, con el advenimiento de la microscopía, con el advenimiento de los magnificadores, con los localizadores y toda la tecnología que ustedes ya conocen en endodoncia, ¿no? Se empezó a discutir el acceso en endodoncia. Entonces, ¿qué nos decía? ¿No? Que cuando tú hacías un acceso ultra conservador llamado niña, que lo tenías que hacer con microscopio, ¿no? Podía hacer y podías ubicar los conductos. Al ser el acceso muy pequeño, era muy fácil restaurarlos y que la solidez estructural del diente estaba garantizada. Entonces, tal es así que cuando vino acá un conferencista, Gilberto de Belian, que es un francés, entonces, él se puso en una exposición, decía, ¿no? Estamos 2017, 2014, 2015, no se conocía
la endodoncia si no se tiene microscopio. Porque no se puede trabajar lo que no se puede ver. ¿No? Entonces, cuando Gilberto de Belián en el auditorio lanza esta propuesta, nos dice que nadie puede hacer endodoncia si no tiene microscopio. Entonces, muchos detractores, ¿no? Se armó un alboroto y decían, es imposible porque hace 30 años atrás el doctor que falleció, Goldberg, no tenía microscopio, pero sin embargo sus endodoncias puede ver 30 años después están tal cual. Entonces, Gilberto de Belián defendía esto, que los accesos ultraconservadores mejoraban el pronóstico del tratamiento de las endodoncias en la restauración de las piezas dentarias y a su vez garantizaban que la pieza dentaria permanezca en teoría mucho tiempo. Entonces, ya un doctorino interesado en esto quería saber si realmente sucede esto, ¿no? Entonces, publica este artículo, hace este estudio donde hace 3 tipos de acceso. Un acceso llamado T tradicional, el que normalmente hacemos todos cuando no usamos magnificación. Un acceso C llamado conservador, cuando tú usas agua. Con esas rupitas que nos ponemos, podemos hacer un acceso conservador. Y este acceso D llamado ninja, el que se utiliza solamente con microscopio. Entonces, hacen las aperturas, ¿no? Tradicional, que es el que todos hacemos, conservador, usando algo de magnificación, y ninja, ¿cierto? Pero mire qué cuello al final. Los dientes con acceso tradicional mostraron menor resistencia a las fracturas que los preparados con acceso. Y que el acceso ninja no aumenta la fuerza de resistencia a la fractura en comparación con los preparados con C. Quiere decir, ¿no? Que el acceso, o mejor dicho, la restauración del diente endodonciano no va a depender del tipo de apertura que puedas hacer. Porque se imaginan que si dijera, ¿no? Tiene que ser con apertura ninja o con apertura conservadora. A Doritos al inicio del año se les pediría obligatoriamente un magnificador de 3.5 por medio. ¿No? Entonces, razón por la cual todavía ustedes algunos utilizan magnificadores, algunos no, así el ojo, ¿no? Algunos como Saldaña, un buen lente y con eso se suficiente, ¿no? Entonces, hoy en día, el año 2017, hoy en día el acceso ninja ya no es lo que se dice, ¿no? Y si tú haces un acceso ninja, el pronóstico del diente, la pieza dentaria va a ser mucho mejor. Entonces hoy en día ya no se considera, porque a partir de eso salieron otros artículos como este, ¿no? En la cual igual comparar, ¿no? Tradicional con conservador. ¿Qué encontraron? Miren, ¿no? Conservador, tradicional, pero acá tradicional te dice ya usando algo de la que cuando tú haces el acceso a los productos, cuando tú quieres hacer la instrumentación, ¿cierto? El que la apertura sea demasiado pequeña, así, ¿no? Va en contra de lo que tú vas a lograr de la limpieza, de que vas a tener con acceso a los productos, etc. ¿No? Todos estos estudios se hacen con microtomografía. La microtomografía es un elemento de ayuda muy importante para lo que son estudios, ¿no? Lamentablemente en nuestro país no tenemos microtomografía. Lo más cercano que tenemos es en Brasil, como si no en Europa, pero Brasil es lo que más se puede utilizar. Pero recuerden, miren, estos estudios son estudios y recuerden, la tomografía, la endodoncia, sí se puede hacer en vivo, ¿cierto? Bien, ¿verdad? Pero la microtomografía solamente sirve para estudios in vitro, o sea, dientes extraídos. Por eso es que se puede observar ese tipo de imágenes, se pueden analizar, ¿no? Entonces, alguien me dijo, doctor, pero son dientes extraídos, ¿no? O sea, al final es un diente que anda de humedad, es un diente que ciertamente se ha conservado en algunas condiciones, pero para lo cual no me dice que es lo mismo que pueda suceder en un paciente vivo. Pero sí nos da unos alcances más o menos de lo que quería, ¿no? Y en este estudio ya lo que hacen va un poquito más allá, ¿no? Aquí evaluamos diferentes materiales, ¿no? Y al respecto hay más de 60 artículos, no recuerdo, que comparan resinas, comparan ionómeros, comparan.
Pero los resultados no difieren unos de otros, son casi parecidos, ¿no? Higiene física, ¿no? Por ejemplo, en estas instalaciones, después del tratamiento de dolor clase 2, ¿cierto? Clase 2, compara diferentes tipos de resina, como este EBR de Einstein y este EBR que se utiliza para este, ¿no? Al final, el resumen de este estudio dice la preparación, miren, no aumenta la resistencia en comparación con la preparación de. Y bueno, la resistencia a la fractura de dientes restaurados con SMR, pues mayor que restaurados. Una resina de una otra, en resumen. Pero el fondo de este estudio es que los accesos tradicionales, los accesos tradicionales que los hacemos sin modificación, siempre van a ir un paso más en contra de lo que nosotros podemos hacer cuando usamos máquina. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que traten de usar los modificadores a costumbre. La verdad que tenemos una edición de 20 sobre 20, la modificación siempre nos va a dar algo más para poder trabajar. Luego vamos a tener la pérdida de la elasticidad de la dentina, ¿cierto? Después de una endodoncia, las fibras colágenas de la dentina tienen como función controlar la flexibilidad adelantada del diente y al perder el metabolismo se produce una degradación por medio selectivo, ¿cierto? Entonces, cuando un diente post-endodoncia, ¿no? Pierde esa elasticidad, ¿cierto? Y al perder la elasticidad, vamos a llevar a un diente un poco más rígido. Y si yo me digo un material adecuado que cumpla con esa necesidad que tiene el diente en ese momento, ese me puede llevar a la fractura o al fracaso, ¿cierto? Entonces, miren, a pesar de que se le atribuye a la técnica endodóntica la mayor distribución del diente, porque es una apertura, y algunos de ustedes hacen una apertura casi todo el diente, ¿cierto? Pero no se fijan mal, porque no solamente son ustedes. He tenido residentes que cuando hacían la apertura también parecía una olla haciendo todo el diente. Es una apertura, cuando no se un poquito más regular, pero en realidad es la falta de experiencia, ¿no? La falta de criterio clínico para poder hacer. Pero bueno, todos ¿no? Entonces, el doctor Santana, miren, describió que el tratamiento endodóntico reduce la resistencia del diente en un 5%. Sin embargo, las preparaciones paritarias de cristal, o sea, si tú tienes un diente sano y haces una apertura conservadora usando un poco de modificación, el diente ya solo puede tener un 5% de elasticidad. Es algo pequeño. Pero si haces una calidad grande, puede perder hasta un 60%. Entonces, lo importante es tener un buen acceso usando. Lo otro es pérdida de la dimensión de la sensibilidad de la visión. Entonces, esto ya lo habíamos explicado en algún momento, y es hablar de lo que llama. Un ejemplo bien simple que sí fue, por ejemplo, cuando nosotros estábamos comiendo muchos alimentos y estamos comiendo un arroz con pollo, ¿cierto? Y el arroz con pollo, una piedrita está en el arroz, ¿no? ¿Qué pasa inmediatamente cuando estamos masticando y detectamos esa piedrita? ¿No? Inmediatamente abrimos la boca. Pero esa es una reacción involuntaria, porque nosotros no controlamos eso, sino que el cerebro, a través de estos mecanorreceptores, ¿no? Que son muy sensibles a la presión, le dice, ¿no? ¿Sabes qué? Hay algo entre los dientes y lo que hace es enviar una señal para que la boca inmediatamente se abra de forma automática. Entonces, así funciona, pero en un diente sano. En un diente con endodoncia, estos mecanorreceptores que se encuentran en la pulpa y en el ligamento periodontal se pierden, no están. La razón por la cual un paciente que tenga una endodoncia, para que pueda sentir que está mordiendo con el diente de la endodoncia, muchas veces tiene que duplicarse la fuerza. Entonces, se imaginan, ¿no? Tienes una endodoncia, imagínate que tengas una endodoncia en la primera molar superior y una endodoncia en la primera molar inferior. Y estás comiendo tu pollo a la brasa y quieres sentir que estás mordiendo algo, ¿cierto? Entonces, la literatura nos dice que a veces
esa fuerza para que tú puedas sentir, ¿no? O sea, que estás mordiendo, se triplica y en algunos casos hasta se puede triplicar. Entonces, vamos a ver un número de, ¿no? Si tu diente molar superior con la molar inferior cuando mastica algún alimento soporta, por ejemplo, 100 kilogramos de fuerza. Un ejemplo. 100 arriba, 100 abajo y está equilibrado, no pasa nada. Pero te dice que ya tienen endodoncia, entonces se duplica, sería 200 arriba, 200 abajo, ¿cierto? Entonces, pero el diente con 200 kilogramos de fuerza ya no es tan resistente. Y si a eso le sumas que solamente le colocaste una resina, por ejemplo, ese diente diría CNC. Entonces, ¿por qué es importante eso? Al margen de la rehabilitación. Porque eso es lo que tú tienes que informarle a tu paciente. Tienes que decirle todo lo que sucede en el diente con endodoncia y que tu paciente pueda comprender, porque hay muchos pacientes que tú le dices, señora, ¿sabes qué? Vamos a hacer una corona, y el paciente que te dice, doctor, pero mi diente está completo, ¿no? Vamos a hacer una corona. Terminas la endodoncia y el paciente se va. No, quiere cobrar algo de más porque quiere hacer una corona, mi diente está completo. Y se va el vecino, que estudió en la Villarreal, y el vecino de Villarreal le dice, no, es una vecina, le dice, no está contento. Pasa un mes y el paciente vuelve con dientes. Si viene a tu consulta, ahí le cobras el doble, ¿no? No te hizo caso en ese momento. Pero más importante que digo es que tú informas al paciente de las consecuencias que pueden suceder. Y tienen que aplicarlo en su historia. Porque los pacientes muchas veces, ¿qué va a hacer? Cuando se fractura el diente, lo primero que van a decir, no, el doctor no me dijo, el doctor no hizo, el doctor no me enseñó. Pero si está anotado en la historia, pues nos libramos de un problema. ¿Sí? Entonces, mucho ojo con estos mecanos receptores. Y las alteraciones estéticas, ¿no es cierto? Cambio de coloración, ustedes ya conocen casos de necrosis, ¿no es cierto? Una pieza está necrosada, muchas veces sale de coloración. ¿Y por qué cambia de coloración un diente con necrosis? Porque ya no está vivo. Aparte de, ¿qué sucede? ¿Qué sucede entre un diente con necrosis? Ya, los túbulos. Tenemos los túbulos de dinero. ¿Qué más? ¿Prolifera? Daniel, ¿qué sucede en un diente con necrosis? ¿Por qué cambia de color? Recuerden, algo sencillo sucede. Pasa, ¿no? Cuando un diente ya necrosis es sinónimo de muerte, ¿cierto? Entonces, el diente al estar sin vida, ¿qué es lo que trae la culpa? Tiene vasos, tiene tejido nervioso, venas, ¿no es cierto? Por lo general, los vasos sanguíneos que tienen la sangre arterial, ¿no? Contienen hemoglobina, ¿cierto? Y la hemoglobina es oxígeno y está relacionada con el hierro, ¿cierto? Entonces, lo que dice su compañera Andrea, que los túbulos dendrinarios se llenan de sangre. Y esta sangre, al descomponerse, esta hemoglobina, descomponerse entre oxígeno y el fierro o hierro es el que comienza a oxidarse. Y como está dentro de los túbulos dendrinarios, comienza a dar esta coloración oscura. En algunos casos es gris, ¿no? Cuando pasa mucha lata, mucho tiempo, se puede transformar. Quizás se puede tener mayor oxidación de este fierro que se encontraba en el vaso sanguíneo. ¿Vamos? Entonces, estas alteraciones estéticas, muchas veces pues el paciente viene y no quiere no sonreír y tener un diente de color, ¿cierto? Entonces, aquí le das un tratamiento de lodo, de repente necesitas solo una restauración, no tienes que proyectarte a hacer un mantenimiento interno, primero. Entonces, doctor, ¿estos dientes a mí me preguntan, ¿se pueden cambiar de color? Sí. Hay diferentes métodos para blanquear los dientes con endodoncia. Y una vez que has blanqueado el diente con endodoncia, es muy difícil controlar que este diente sea más blanco que los demás. Porque tú al blanquearlo vas aclarando el diente a veces se aclara demasiado, ¿no? Y ya no tiene un contraste con el
Entonces, a los pacientes siempre se les sugiere, ¿no? ¿Podemos hacer un blanqueamiento interno? Sí, pero después del blanqueamiento interno ya hay que hacer un contraste con los pacientes para hacer un blanqueamiento de todo el arco. En este caso, el sector anterior, si solamente quiere el paciente. ¿Sí? Porque nunca van a poder darle un tono adecuado, o sea, que sea completamente igual cuando está comprometido el diente en un caso de fibrosis. ¿Sí? Entonces, diente post-endodoncia, blanqueamiento interno, sí, pero después del blanqueamiento interno tienen que hacer un blanqueamiento de todo el arco para que se contraste muy bien. Porque si no, un diente muchas veces queda más blanco que el resto, ¿no? Bueno, ¿no? Las alteraciones estéticas, pues muchas veces van a estar relacionadas también al margen de la necrosis, ¿no? De la necrosis, pero por algunos sentimientos también o por algunos hábitos que el paciente pueda tener, ¿cierto? Entonces, por papel, que toman en la mañana, media mañana, y nunca se cepillan los dientes, ¿cierto? Entonces, hay un estudio que se ha publicado en el año 2020, en la cual buscan la relación, ¿no? ¿Cuántas tacitas de café, ese café americano que viene y lo que es? ¿Cuántas tacitas de ese café te pueden incrementar el chip? ¿No? Relacionado con pacientes de 18 a 25 años de experiencia. Y encontraron que los pacientes consumidores de café, más o menos mayor a 4 tacitas diarias, ¿no? Presentaban experimentos, es muy difícil poder detectar. Entonces, algo que deben tomar en cuenta también es eso, ¿no? ¿Qué tipo de alimento consumen? Muy bien, entonces, vamos a ver todo lo que se ha estudiado, ¿no? Como las condiciones estructurales, biomecánicas, el tratamiento metodológico de todo. Pérdida de volumen de los dientes sanos, cambios en el contenido de agua libre, alteración del colágeno, impacto de la preparación de la vida de exceso, efecto de la preparación del módulo clavicular, mantener siempre la dinámica cervical, influencia de los ligantes y medicamentos, efectos de manera siguiente de regulación, pérdida de la propulsión, como hemos visto los indicados receptores, y efecto de la preparación y control de la preparación. Se ha estudiado todo. Hay muchos estudios y hoy en día hay una discusión muy interesante, puesto que, por ejemplo, los que se dedican a la biomimética dicen, no, los endodoncistas tienen la culpa porque usan irrigantes al 5% y hacen que se pierda toda la elasticidad del diente y razón por la cual los dientes se fracturan. Entonces, y eso está reportado en la literatura. Pero, una vez más, recuerden, toda la literatura, casi toda, podría hablar de unos 3 artículos, 5 artículos que se han hecho estudios, todo es in vivo. Y si hay una diferencia, no es lo mismo utilizar en vivo que usar dientes extraídos. Algo muy sencillo que les expliqué en algún momento, ¿no? Yo daba una clase de localizadores apicales y estaba explicando el localizador y un amigo de diplomado que está doctor. Yo hice una tesis en la cual demostré que todos los localizadores apicales son iguales, desde la marca A hasta la marca C. Yo en mi tesis demostré eso. Entonces, usted me dice que este es el mejor, pero se ponga duda. Y el resto de los estudiantes que estaban todos me quedaban. Entonces, le digo, sí, doctor, le digo, efectivamente, no he leído tu trabajo, le digo, pero debe ser cierto que tú has logrado o has demostrado que todos los localizadores apicales son iguales. Pero tu estudio debe ser un estudio in vitro en modelos singulares. ¿No es cierto? O hiciste pacientes en vivo. No, todavía dicen dientes extraídos. Claro, en dientes extraídos te das todas las condiciones y todos los localizadores son iguales. Pero en la práctica, en vivo, será igual, ¿cierto? No se cree que se lo lleva el punto a todito. No hay localizador hasta el momento que se le compare, ¿no? Por ahí todos llegan y se aproximan, pero el dulce TX es dulce TX, como dicen, ¿no? Y el que tiene el doctor Jaime, que es de la primera generación de dulce TX, a ese, o sea, ese es el polvo estándar, porque los que salieron después de ese tienen algún tipo de falla.
ese no es, ¿no? Entonces, algo así pasa, ¿no? Y recuerden que al decidir la restauración más adecuada tenemos que considerar los siguientes objetivos, ¿no? Primero, debería la optimización del sistema de control, restaurar la forma de estabilidad de los puntos de contacto, la oclusión, ¿no? Entonces alguien me dijo, ¿cómo le pides a un alumno nivela la oclusión, alivia la oclusión, si no sabe oclusión? Digo, es imposible que un dentista ya de quinto año le diga a un alumno a puerta de estar no sepa oclusión, no sepa puntos de contacto, ¿cierto? Y si tenemos esa carencia, es el momento, ahora que se viene el verano, estudiarlo, repasarlo, ¿cierto? Porque si no sabemos oclusión, ¿cómo aliviamos la oclusión? ¿Cómo sabemos qué puntos de contacto deben estar con el bebé? La oclusión es fundamental para todo lo que vamos a hacer en la parte. Restaurar la oclusión. Recuerden que los dientes con endodoncia, un diente con endodoncia, para que tenga buen pronóstico ya restaurado en el tiempo, de preferencia siempre esquema oclusal por todas las piezas dentarias tienen que estar en. Si no tiene ausencia de piezas dentarias, tiene que estar en hacer prótesis, se removible, fija, compañero ya. Los implantes por base de ¿no? Ahí es que tenemos una implantología, si sabes la opción, pues mira, implante en la casa. Hasta un año y medio año, y te va a volver por 2 por 1. Ahí es implantar, ¿sabes? Y mantenimiento de la salud periodontal, ¿cierto? Entonces, ya son situaciones o son parámetros que ustedes ya conocen, manejan, ¿cierto? Pero vamos a ver ahorita algunas alternativas de cómo poder hacerlo, ¿no? Entonces, la cantidad y calidad de la estructura dental residual y sana y la elección de la restauración definitiva son los principales determinantes de la longevidad de los dientes endodoncios. Esto ya ha sido explicado. Entonces, en resumen, el fracaso de los dientes con endodoncia no es tanto muchas veces por la endodoncia. Claro que endodoncia es pésima, ¿no es cierto? Pero yo consigo el caso. Yo aseguro de que ustedes no hacen endodocias, malas endodocias. Al menos acá. Porque yo he visto ya sus endodocias cómo han funcionado desde el tercer año, creo que los hemos conocido, cuarto, quinto año, ya unos trompos. Entonces, ¿dónde va el fracaso de los tratamientos de endodoncia? En la parte restauradora, ¿cierto? Entonces, ahí hay que prestar mucha atención para ver cuál es la restauración adecuada, ¿no? Y en esta gráfica vamos a tener las diferentes alteraciones mecánicas que suceden, ¿no? Desde una apertura, ¿cierto? En una apertura vamos a ver la apertura, ¿no? Hay paredes, ¿cierto? Pero ya cuando colocamos un poste, las paredes pueden ser más delgadas, ¿cierto? Cuando hacemos una preparación de reborde marginal de pie, la parte columnar se vuelve mucho más delgada, ¿cierto? Entonces, si yo voy a pensar en hacer una corona, una incrustación, lo primero que tengo que pensar o saber es en qué momento está indicado esa corona incrustación. Sus compañeros de corona, ¿no? Doctor, acá le voy a hacer una corona. Pero ¿por qué me vas a hacer una corona? Le pregunto, no soy del área, pero le pregunto. Doctor, ¿me falta para mi regla? Entonces le digo, bien que esa no vas a tallar un montón, vas a hacer un tallado, vas a matar tallando, vas a colocar un poste para una corona por completo. ¿Y qué pasa si la casa? ¿Cierto? No es ideal. Y en esta revisión publicada en 2024, ¿no? Nos dicen, ¿no?, que se hace una revisión en la cual la parte restaurativa, ¿no?, se debe ser de acorde a lo que hoy en día tenemos, ¿cierto? A lo que hoy en día en los materiales que manejamos y que de alguna manera es más sencillo. Entonces, hacen un análisis de la estructura residual de la corona,
¿cierto? Entonces, cuando tú vas a hacer una corona, ¿no? Y esto se mantiene desde que yo era estudiante, ¿cierto? Nos dice que el efecto férula, ¿no? O ferrule, debe tener, en este caso, el remanente de diente en el cual tú vas a colgar tu poste, después su corona, ¿no? Debe tener longitudes o grosores adecuados, ¿no? ¿Cuánto es esto? Es un grosor de pared de 2 milímetros aproximadamente, ¿cierto? Y una profundidad de aproximadamente también 2 milímetros, no funciona bastante bien. Entonces, cuando tú haces este efecto férula, ferrule, en tu rehabilitación, vas a garantizar esa restauración post-endodoncia. Entonces, no se olviden. Algunos de ustedes los vi que ya no había nada de diente y sin embargo me dicen, no, doctor, voy a hacer un poste anatomizado de fibra de vidrio, ¿no? Y ese poste va a entrar casi perfecto y le voy a colocar acá una mesita core, reconstruyo el puñón y va a ir mi corona, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto tiempo creen que durará ese tipo de restauración? No. Entonces, recuerden esto, eso es importante. Este efecto. Y al momento de sus postes, ¿no? Cuando analizamos la estructura de la raíz que se va a usar ahora, bien, lo máximo que se ha recomendado es una relación de 1 a 1 entre la corona y el poste. Entonces, esta gráfica resume lo que nosotros debemos tener. Tenemos la corona A y tenemos la corona que sea B. Entonces, A tiene que ser de referencia igual que B. O sea, eso es lo mínimo, ¿cierto? Si quieres de 2 a debería ser, puede ser de 3 a 5. Entonces, esta gráfica es muy importante porque me va a permitir saber qué dientes puedo restaurar, ¿no? Con qué longitudes puedo restaurar. Y ya nos está preguntando, ¿no? El profesor me pregunta con una pregunta, ¿puedo restaurar? Lo primero que tengo que saber es esto, ¿no? Para lo cual es importante saber, ¿no? Las longitudes de las coronas, ¿cierto? Hemos hicimos un doctor, ¿cuánto mide una corona? Conejito. Más bien depende, ¿no? De cómo es alto mide 10 y yo que soy bajo mide 8, ¿cierto? Hay un promedio, ¿no? Más o menos 8 milímetros, 9 milímetros, ¿cierto? Entonces, es importante que ustedes conozcan, porque no es lo mismo un incisivo central superior que un incisivo central inferior. Entonces, ya no hay necesidad, toman su radiografía, se llegan a la porción radicular y de acuerdo a estos parámetros podrán detectarse qué tipo de restauración que se hace, si es posible o no hacerlo. Cuando la reconstrucción dental está comprometida, ¿cierto? Entonces, debemos tener un buen plan de tratamiento. En este estudio del doctor Matón, él comparó 1.273 dientes con endodoncia, con unidades de coronas, y encontró una tasa de éxito relacionada con la extensión funcional de la mayor para coronas unitarias, puentes fijos y entonces se encuentra que todo lo que se vea restaurado de 1.273 dientes, estos porcentajes de éxito. Entonces, cuando voy a restaurar un diente post-endodoncia, lo primero que debo pensar es, ¿voy a hacer una corona unitaria o voy a hacer un puente? ¿Estamos? Y bueno, si voy a hacer algún tipo de prótesis, tengo que analizar si estos dientes me van a servir para hacer pilar, ¿no? Y ustedes lo que nadie ya. La posición de los dientes en el arco también juega un rol importante, ¿cierto? Ya habíamos mencionado, va a depender de si hay una posición completa, sea ausencia de los dientes, ¿no? Y bien, los dientes pósteros superiores tienen más probabilidad de presentar páginas, ¿cierto? En el sector posterior también es muy importante, ¿no? Que estén con dientes en la realización completa, caso contrario, también es un análisis exhaustivo, ¿cierto? Por ejemplo, esta premolar, ¿no? Esta premolar que se hace el pretratamiento, tiene una longitud adecuada, pero aquí le falta. Entonces, esta pieza es más susceptible a tener la falla
Y ahora, hoy en día, lo que hacemos es revisar algunos conceptos de restauración, ¿cierto? Por ejemplo, las propiedades mejoradas físicas de las resinas compuestas en la producción de sistemas adhesivos ofrecen una mayor potencial para la elaboración. Entonces, hoy en día tenemos resinas, ¿no? Tenemos materiales que se adhieren muy bien a la superficie dentaria, pero que es muy diferente a lo que existía hace 10 o 15 años atrás, ¿no? Todo ha evolucionado en favor de la odontología. Y en estos conceptos de restauración y de materiales, ¿no? Hay que tener presente, en los casos donde yo tengo una estructura dental realmente importante, como en este caso de paredes con uso adecuado, si hay que magnificar el uso de restauraciones adhesivas indirectas y postes que funcionan activa. ¿Qué quiere decir esto? Si ya no es tan necesario, ¿no? De acuerdo a lo que está reportado hoy en día, colocar postes a todo el tiempo. Porque hace muchos años atrás, bien que con endodoncia tenía que recibir su poste. Y al margen de colocar el poste, ese diente tenía que recibir corona. Esta era la regla, muchos años atrás. Entonces, hoy en día esa regla ya ha cambiado. Va a depender del análisis que yo tenga que hacer con respecto a la estructura dental de la mente, ¿no? Y cuando hablamos de la estructura dental permanente, tenemos que hablar de un procedimiento que también ya conocen, llamado sellado binario inmediato. ¿Y por qué me detengo acá? Porque hoy en día, en los tratamientos de endodoncia, hay una corriente, ¿no? En la cual, liderada por el doctor Mañet, en la cual nos dicen: cuando tú haces la apertura cameral, tienes una dentina, entre comillas, una dentina fresca, una dentina que va a ser muy receptiva a cualquier tipo de adhesión que tú quieras hacer. Conforme vas haciendo los el utilizar los irrigantes, el utilizar el cemento, la butapera y todo lo demás, esa dentina se va contaminando. Y cuando tú quieras hacer una adhesión, la mejor que puede existir, esa dentina la puedes adherir con diferentes materiales, sí, pero la adhesión ya no sería tan buena como que se hiciera en ese momento que tú hiciste la apertura. Entonces, ¿qué nos dice el doctor? Nos dice: cuando tú hagas la apertura lateral, haz un sellado dentinario inmediato. Y todo lo que hacemos es algo. Usted va a procurar hacer su sellado dentinario inmediato y después vas a hacer el todo más. Pero es una corriente que está cobrando fuerza porque han demostrado que hay muy pocos estudios todavía, están limitados los estudios, pero todo apunta de que en el futuro sí o sí vamos a tener que trabajar. ¿Y por qué de esa forma? Porque la lesión que se obtiene al hacer ese sellado de dentinario inmediato después de hacer solamente la apertura, ¿no? Es mucho mejor que hacerlo después de haber terminado. ¿Sí? Es una corriente que, o sea, está en sus inicios, pero yo creo que de cara al futuro va a ser parte del protocolo de los. Entonces, solamente para recordar, porque ustedes ya conocen, ¿qué es el sellado dentinario inmediato? ¿No? Llamado el ISMPS, porque se tiene como objetivo principal sellar, proteger el complejo dentino, va inmediatamente después de la exposición con la preparación dentaria, con lo cual busca prevenir y disminuir la posibilidad de la identificación de microorganismos en la etapa progresiva. Jóvenes, el sellado dentario es muy importante. Cuando ustedes salen tallados en piezas anteriores para colocar piezas vitales, muchos de los fracasos, porque el paciente comienza a tener sensibilidad, es porque no hicimos sellado dentinario. Entonces tú haces tu tallado de día, ¿no? Haz tu sellado dentinario. Y sellado dentinario se llama porque utiliza un determinado adhesivo, un determinado primer, ¿cierto? Como dice por ahí. Sí, pues lamentablemente eso no lo tenemos a la mano, pero en el mejor de los casos se llama sellado dentinario inmediato porque utilizamos estos
elementos, ¿no? Estos materiales. Y hay un protocolo para eso que lo pueden revisar en internet. Hay varias formas, ¿cierto? Este es uno de los muchos que hay. Pero como nosotros no tenemos estos materiales, ¿cierto? Podemos hacer esto, llamado resin coating, ¿cierto? Pues supone que no tenemos estos materiales y con resin coating sí pueden tener otras alternativas, ¿cierto? Utiliza la combinación bien de un sistema de binario junto con una resina fluida para ser colocada sobre la superficie de la preparación antes de ¿no? Y básicamente lo que hacemos es aplicar el primer de 25 a 30 segundos, luego aplicamos el adhesivo, foto utilizamos por 20 segundos y colocamos una determinada capa de resina fluida, ¿cierto? Una vez que hemos colocado esa capa de la resina, ¿cierto? La condicionamos de bien, ¿no? En este caso, primero aplicamos glicerina, ¿cierto? Ahora, ¿por qué colocamos glicerina? ¿O por qué debe colocarse glicerina al final de la restauración? Debe terminarse tu restauración. Dice, no, hay que aplicar una capa de glicerina. Exacto, no, muy bien. Recuerden, esto muchos no los veo cuando hacen su resina, ¿no? Glicerina al final, porque aquí en la superficie se crea una capa indebida de oxígeno, ¿cierto? Que hace que la superficie no quede polimerizada. Y al no estar polimerizada, esta superficie, ¿no? Es sujeto a algún tipo de fallo o fractura del material, más que el límite como tal es el material. Y por ahí va a fracasar esa restauración cuando colocamos una resina. Entonces, aquí es lo mismo, ¿cierto? Colocamos una capa de glicerina, lo utilizamos y después le colocamos hidrocapones para que la superficie tenga un poco de reducción y podamos hacer algún tipo de análisis, ¿cierto? Entonces, en el sellado de dinámica inmediata, en este cambio de la resina, retiramos todo, como hay lentilla expuesta, hacemos un sellado de binario. Bueno, no sería sellado de binario, ¿cierto? ¿Cómo se llamaría mejor? Resin coating, ¿no es cierto? Acuérdense, sellado de binario inmediato siempre cuando yo tengo los materiales adecuados, ¿cierto? Y resin coating cuando lo voy a hacer con materiales alternativos. Lo mismo, ¿no? Cuando hay cambio de amalgamas y tenemos que colocar siempre o hacer nuestro sellado de binario. Y una vez que hagamos nuestro sellado de binario, comenzamos a hacer la preparación para que posteriormente el material que ustedes van a colocar, ¿no? Ya sea en cerámica o cerámica, perdón, ¿no? El material que ustedes crean adecuado. Y hay un procedimiento interesante, y esto sí es muy importante, porque es lo llamado VITA, ¿no? Nos dice, responsable de lograr la resistencia a la cúspide debilitada. El material a utilizar debe reunir las propiedades de la. Entonces, en cavidades, o sea, acá estamos hablando ya cuando hicimos una apertura, ¿no? En cavidades, por ejemplo, de mayor a 5 milímetros, usar resinas de restauración. Todo lo que diga multicore, paracore, ¿no? Multicore, paracore, como quieran llamarlo, todo lo que diga por es una resina reforzada y sirve para restaurar los movimientos. Entonces, cuando la cavidad es mayor a 5 milímetros, debemos usar este tipo de resina. Y cuando es hasta 5 milímetros, o sea, no más de 5 milímetros, podemos usar una resina, pero que tenga alta carga. Porque hay resinas en el mercado, ¿no? Que no tienen mucha carga y de alguna manera son menos resistentes. Entonces, si usar una resina tenemos que usar una de alta carga. Y es básicamente hacer un militar, rellenar toda la cavidad, ya sea con una resina core o con una resina, ¿cierto? Y una vez que he rellenado toda la cavidad, puedo hacer una preparación, puedo hacer una preparación con la planificación, etcétera, ¿no? Entonces, sí, tenemos nuestra metodología ya terminada y a continuación yo tengo que medir la longitud de la resina, ¿no? Entonces, dice,
Si es hasta 5 milímetros, ¿cierto? Y la realidad es así, ¿no? La puedo arreglar con resinas. Pero si es más de 5 milímetros, ya tengo que usar una resina tipo para cubo de la que. Y adicional a ello, verificar el recubrimiento de las cúspides. ¿Sí? Entonces, cuando el grosor de la pared es menor de 2 milímetros, yo tengo que hacer un recubrimiento y por eso hablamos de una perspectiva overlay o protección de cúspide, ¿cierto? Entonces yo tengo que medir, ¿no? Tengo que saber que esta pared tiene que tener como mínimo ¿cuánto? 2 milímetros. Entonces, si es 2 milímetros, yo puedo arreglar toda la caída y puedo sacar una incrustación, ¿cierto? Una incrustación inline. ¿Estamos? Siempre y cuando esto tenga 2 milímetros. ¿Es importante que sepan esto? Sí, ¿cierto? Porque tú vas a decir a tu profesor de rehabilitación, profesor, doctor, mire, este diente tiene 2 milímetros de grosor de pared y aquí yo podría hacer una incrustación inline, ya sea directa o indirecta. El profesor de rehabilitación se va a sentir alegre porque sí, pues no, o sea, estás dando una sustentación de lo que vas a hacer. Y no ir a de quinto año, profesor, ¿qué voy a hacer? Eso no, ustedes ya prácticamente están a puertas de ser los colegas. Y en caso de que no tuviera pues 2 milímetros, ¿no? Hoy en día en el sector posterior lo que hacemos, ya no programamos tantos postes, ¿no? Porque con las resinas core que podemos ver, ¿no? Usamos un sistema de adhesión y reconstruimos para el unión y a partir de ahí podemos hacer una columna, ¿no? Como en este caso. Entonces la resina SDR de Nestlé es muy buena. Alguna vez dieron unos extranjeros que nos regalaron con unos aplicadores y la verdad que la resina tiene una buena consistencia que donde tú lo dejas se queda ahí, no se esparce. Y a partir de ahí pues, hacemos una reconstrucción, haces tu restauración, tu ortodoncia, ¿no? Y a partir de ahí de repente ya aplicas algún tipo de ¿no? Entonces, en estos conceptos de restauración, algo que debemos recordar y no debemos olvidarse es que, por ejemplo, la resina tiene el módulo de elasticidad más o menos es 18 gigapascales de elasticidad. Un poste de fibra de vidrio 20. Por eso este poste de fibra de vidrio se comporta muy bien con el diente, con el movimiento vertical. Un poste metálico, ¿no? Es de 200 gigapascales, por eso que a veces los dientes metálicos, algunos ¿no? fracasados, porque capturaron el diente, ¿cierto? Por este módulo de elasticidad. Y también existen los postes cerámicos, pero de un poco uso de PLS, de aproximadamente 150 gigapascales. Muy bien, entonces, veamos esta parte interesante. Publicado en el año 2018, ¿no? Donde se revisó la literatura de las leyes de metodología y evaluaron algunos factores importantes en la toma de decisiones. Entonces, jóvenes, ustedes tienen que tener toma de decisiones, tienen que decidirlo. Ustedes mejor que nadie tienen que hacer seguimiento. Entonces, hay una clasificación muy interesante en la cual nos dice, ¿no? La clase 0 de los dientes del océano personal, donde no se usa post, ¿no? Solamente relleno con unos compuestos con las resinas, ¿cierto? Y nos dice que a menos que la destrucción de la estructura coronal del diente sea extensa, ¿no? La tabla que para los productos como la persona que se define de todas las tablas de reproducción del diente. Este 0,100 poste, nos dicen según Pascal en 2017, los postes de fibra de vidrio son perjudiciales para el modo de falla y debe evitarse con incisivos cuando hay un efecto pero. O sea, Pascal también nos dice, en el sector anterior, si tú tienes suficiente estructura dentaria, no se debe colocar postes. Es lo que nos dice Pascal también, ¿cierto? Y que hacer una restauración con resina o un tipo de resina reforzada es más específico, ¿no?
Entonces, aquí en estos dientes estaban fracturados, se le hizo el tratamiento de endodoncia, y una vez después del tratamiento de endodoncia, tomamos un modelo, se mandó a encerar, y con el encerado ya se hizo un local y se comenzó a reconstruir, ¿cierto? Se comenzó a restaurar los dientes. Acá se nota, ¿cierto? La interfaz entre diente y la restauración, ¿no? Al ojo, más o menos, ¿cierto? Pero la verdad, hay diferentes técnicas para poder restaurar esto, pero un consejo que les puedo dar es que a veces tu vecina te puede quedar no muy bien. De repente el color también no le atinaste al color. Porque, bueno, uno no tienes diferentes tipos de resina. Cuando hacemos el sector anterior, mínimo usar 3 tipos de colores, ¿cierto? Con una sola querida de resina, por más que seamos de San Marcos, no la vamos a poder hacer. Entonces hay que tener la calidad de resina. Pero por ahí, igual, tuviste 3 y no te quedó bien. Entonces, ¿cómo mejoras eso? Haciendo esto. Pule tu resina con los discos software, con tus cauchos, con tu escoria entonces, ¿qué es una escoria siliconada? Te das cuenta que mejora. Entonces, es importante hacer un limpio, ¿no? Lo mismo también. Entonces, según Pascal Mañero, en las piezas posteriores, yo antes sacaba el libro básico, yo veo que la paciente está muy bien, pero dice Pascal Mañero, hay que calibrar. Cuando el cliente tiene, ¿cuánto debe tener? 2 milímetros de pared, ¿cierto? Cuando tiene 2 milímetros de pared, ¿cierto? Es suficiente colocar un tipo de material como albores, si tuviera mayor a 5 milímetros, y a partir de ahí puedo hacer una preparación para una corona parcial, ¿cierto? Incrustación o una incrustación con el blanco, etc. Entonces, ¿cómo calibramos? Todos debemos tener en nuestro arsenal de instrumentos un calibrador de centro. ¿Vamos? Porque ya cuando tienen experiencia se van a dar cuenta, al ojo van a saber que tiene dos digamos, más o menos de 2. Pero cuando empezamos a utilizar recién, antes de terminar esto, era un poco complicado. Entonces, con el calibrador de cera. Los dos es de cera, ¿no? Que tiene 50. Sí. ¿No? Y el otro es el de metales que viene con punta, ¿no? Tiene más puntita, de cera no. El calibrador de cera, ¿no? Y que tenga hasta 2 milímetros. Y en base a ello yo decido si hago un build-up, ¿cierto? O que si de repente ya necesita un poste. ¿Vamos? Entonces, bien, estoy calibrando, ¿cierto? Que tenga 2 milímetros, ¿no? Y en base a ello decido. Entonces, en el examen me da la pregunta, ¿no? La pieza 3.6 presenta tratamiento de endodoncia, se va a indicar un mínimo, ¿no? Y el esquematismo debe dar la respuesta, ¿no? ¿Cuánto será necesario? Si hay movilidad, si coloco una resina al core, ¿cierto? Entonces, es un caso que puede venir en la clínica también. Todos los que han venido ellos, felizmente han sido la mayoría, me imagino que van a probar todos. Entonces, volvamos a lo ¿no? Nosotros de manera suficiente podemos colocar solamente si es menor a 5 milímetros, una resina, por ejemplo, tipo bull, y a partir de ahí hacer algún tipo de preparación para algún tipo de incrustación, ¿cierto? O sea, mínimo, relleno todo esto. Toda la cavidad rellenamos, mira que está rellenada toda la cavidad, recién comienza a hacer la preparación. O puede ser una restauración directa también. Como son paredes de grosor adecuado, puede hacer una restauración convencional como una resina. ¿Sí? Obviamente, recuerden, todo bajo el esquema de una oclusión lo más adecuada posible. Por eso es importante saber lo mismo. Normalmente después del tratamiento de todo ese que colocamos sin hacer todo, ¿no? Aquí tenía una policía, la cual se quitó con una pureta. Hicimos el tratamiento de endodoncia. Después del tratamiento de endodoncia,
y colocamos la cinta de teflón que ya estaba ahí conectada a los conductos y a partir de ahí reconstruimos, ¿no?, la pared próxima. Y aquí lo que puedes hacer es ya colocar tu resina por incrementos. Ahora, esto siempre y cuando, ¿cierto?, siempre y cuando haya una distinción completa, tanto superior como inferior, para funcionar, y sobre todo cuando yo calibre el grosor de la pared del piso, ¿cierto? ¿Cuánto es el grosor de la pared? 2 milímetros, ¿no? Y por eso se tiene que parar, ¿cierto? No, entonces, una vez que hagamos la restauración, tenemos la restauración, podemos elevar el margen, utilizar una resina fluida y no olvidarnos siempre de nuestros puntos de contacto de control de ¿cierto? No es que el paciente ya se va a acostumbrar, ¿no? Uno de sus compañeros, no quiero decir quién es, le dijo a la paciente, doctor, siento algo raro, siento que hay algo raro en el diente. No, señora, no se preocupe, así como está, estamos instalados, ya se va a acostumbrar. La paciente me quedó afuera y me dijo, doctor, usted es profesor. Sí, le digo, doctor, yo siento algo ahí, ¿qué siente? Le pregunté. Fue como si tuviera algo de los dientes. Yo le dije al doctor, pero el doctor me dijo que como estaba recién en la restauración, que me iba a acostumbrar. Mal, ¿cierto? Tenemos que controlar bien lo que los pacientes tienen que irse con un control de función bien. ¿Y dónde es el fallo muchas veces? Cuando el paciente está, horizontal está muy echado, cuando ustedes quieran controlar la oclusión, a veces la mandíbula se va hacia un poco y la oclusión no va a ser la más adecuada. Entonces, hacen un primer control de oclusión en esa posición y después semisentados al paciente. Otra vez, ¿no? ¿Para qué? Porque de repente su paciente es un paciente que le gusta la canchita, el huesito de pollo, ¿no es cierto? Vamos a ver, y como está en sobreoclusión, puede fracturar la restauración o después de dar un trauma de oclusión. Y su paciente va a venir con dolor. Y si viene con dolor, lo primero que van a pensar ustedes es que la endodoncia está mal, ¿cierto? Entonces, miren, una cosa, luego tenemos la clase 1, ya, en la cual, ¿no?, se recomienda la colocación de postes de dientes anteriores y premolares con estructura dental comprometida, ¿no? Estructura dental comprometida, ¿a qué se refiere? Menos del 50% de estructura, o sea, cuando ya tenemos paredes proximales que han sido afectadas. Esto es lo que recomiendo, ¿no? Y la colocación de un poste está indicada cuando hay 2 o menos paredes de dientes anteriores y premolares. Entonces, miren, dientes anteriores y premolares. Por eso les mencionaba que el sector posterior, ya según el doctor Mañé, nos dice que es un poco limitado la utilización de poste, ¿no? ¿Estamos? Entonces, y esta imagen me recuerda, ¿no es cierto?, cuando hacíamos nuestros postes colados, ¿no? Dice, mira, el poste colado protege más idealmente las estructuras coronocervicales, mientras que en la fibra del vidrio previene fracturas radiculares. Como en este caso, ¿no es cierto? Aquí le colocamos un poste o no le colocamos un poste. A ver, así a lo. Vamos. ¿Qué dices? Doctora, ¿te colocas o no te colocas un poste? Es tu mamá. No me es doctora, ¿no? Sí, no me no viene de esa generación de tu mamá. ¿Te colocas un poste? Sí, pues no. Porque si tú le concluyes que el sector anterior está casi libre, ¿no? Pero el paciente, o sea, en la oclusión, en las piezas anteriores, ¿hacia dónde va la panza? No va de palatino hacia adelante, ¿no es cierto? Así quizá. Y si yo no coloco algún material ahí que me detenga esa restauración final, cada vez que mi paciente mastique y haga productiva, el material se va a desaparecer, ¿cierto? Y al margen también de que tiene una pared ya destruida.
Miren, la resistencia de las alturas vivientes depende del ángulo de la carga aplicada. En informes técnicos de prospectivos se encontró que las premolares eran los dientes que se fracturaban con más frecuencia. ¿Recuerdan? Las premolares. Y los dientes anteriores tienen que soportar tensiones de fricción y los postes de fibra de vidrio a menudo se unen por razones funcionales para aumentar las propiedades mecánicas. ¿Sí? Entonces, en el sector anterior, cuando hay mucha pérdida de estructura de calle, colocamos. Y la idea es de que, bueno, al margen de que tenemos que cumplir un récord, ¿cierto? También debemos tener la capacidad de un análisis tecnológico. Y ahí tiene la premolar en la parte superior izquierda, bien, está craqueada, no está fracturada, porque los dientes premolares son los que tienen mayor incidencia de fractura. Lo mismo, ¿cierto? Bien, descontrolamos, colocando nuestro poste. Me gusta utilizar bastante el tono rosado, no porque el rosado es el color de chicas, sino porque se mimetiza bien, o más que mimetizar, se distingue bien para poder hacer preparación. Entonces, miren, una vez que coloco el poste, ¿no? Puedo hacer mi restauración de una forma, ya sea a mano alzada o con un mockup. Hay diferentes alternativas, pero el poste solamente es un retenedor intraradicular. O sea, me sirve para qué? Para retener todo lo que yo pueda colocar, ¿cierto? Entonces comienzo a hacer, esmalte, y hago los mamelones con una lentina de cuerpo, ¿no es cierto? Tiene un poco de color y cambia, ¿no? Si ustedes lo vieran en ropa, o sea, para mí el color no es el que debería ser. Eso es lo que más pude aproximar. Entonces, pero ¿dónde se nota mejor? Cuando comienza a hacer pulido. Un buen pulido disimula la calidad del trabajo. Entonces, ese pulido, miren, cada resina, cada sistema de emisión que ustedes usan, tiene su propio tipo de pulido. Entonces, pueden comprar mosquillo pulido, tal vez, o si no, siempre los cauchos. Y hay cremas también, o pastas para pulir, ¿no? Entonces, al final, terminan su vestida, su restauración, pulan. Hace algunos años atrás, más de 15 años atrás, se nos decía, una vez que colocas tu resina, tienes que esperar por lo menos una semana para pulir, porque la contracción más o menos va hasta una semana. Pero esos eran los materiales antiguos. Los materiales de hoy en día no. Tú los puedes pulir de forma inmediata. Los materiales de mismo forma, ¿no? Algo que tengan una resina, por ejemplo, ustedes manejan ya la resina de SNZ 350 hasta 250, he visto, ¿no? Antes de la 250 había la Z100. Esa resina de Z100, la indicación era colocar la resina, era muy buena, pero tenías que esperar aproximadamente una semana para hacerle bien. En cambio, a partir de la 250, 350, tú puedes hacer un pulido inmediato. Terminas tu resina y comienzas a pulir, te queda. Entonces, cada vez que van a colocar un poste, que dice doctor, yo un poste anatomizado, perfecto. Todo está bien, pero recuerden, debemos aislar, tomar la negativa. No vemos esos pasos tan simples que nos pueden de alguna manera dar confianza para seguir un tratamiento, como si estamos de repente soltamos a un lado, tratar de preparar. ¿Sí? Y sepamos, ¿no? Cuando nosotros vamos a trabajar, que el aislamiento no es sensible que vamos a trabajar. En la endodoncia sí, pero en la restauración y en la colocación de postes sí se tiene que ser mínimo hacia un lado. Lo ideal es hacer todo el lineal. Recuerden, el aislamiento me va a ayudar todo ese negocio que ustedes se esforzaron para desinfectar, descontaminar, ¿no es cierto? O se vuelve a contaminar con
que sus estudiantes de internado vean, ¿no? Ustedes siempre trabajan muy bien. Y si les dicen, no, acá no se deja, ¿no? Llevan su ticket, cuadrito ahí, y ahí están, ¿no? Porque esa es su escuela, ¿no es cierto? Y por más que te critiquen, te digan, no, pero tienes tiempo. Sí, pero yo lo mismo que es mi escuela, ¿no? A mí, mi profesor me ha enseñado. Entonces, la razón por la cual yo tengo que. Claro que ya te ordenes, que no, nada más te digan, no, acá no se hace seguimiento. Sí, no creo, pero yo estudié, ¿no? El resto, cuando vayas a internado, te mire, vea que tú tienes una escuela de formación que de repente es diferente a la de ellos, pero es tu escuela. Clase 2. Se necesitan procedimientos de restauración previa, como por ejemplo, evitación de espacio biológico, tratamiento de virus de corona, etc. Entonces, en la clase 2 hay un procedimiento previo. Hablar de esto, bueno, de restauración de espacio biológico, ya me imagino como doctora de lo que estaba viendo, ¿no? Hay diferentes formas, se puede hacer restauración económica, ¿no? En el sector anterior, jóvenes, en el sector anterior, mucho ojo, siempre la recesión gingival y la pérdida ósea es muy delicado. Entonces, en el sector anterior, aparentemente no hay que cortar todo eso, siempre hay que ver otra opción, ¿no? Y esa opción tiene que ir de la mano con el resto de los dientes, ¿sí? Porque a veces le haces saber a la gente, ¿no? Hacer la cirugía, pero mira cómo te va a quedar el sello de este central con respecto a cuando el paciente se rodea muy bien, entonces en el sector anterior, mucho poco. Clase 3, bueno, poste con la bien, y todavía es, les decía, ¿no? Ya no se usa mucho, pero todavía en las indicaciones con la reacción se considera, ¿no? Si una férula no es posible, ya sea entrelocal o ortodónticamente, ¿no es cierto? Lo habíamos estado viendo al principio, pero el paciente aún prefiere conservar el diente, un poste colado podría proporcionar una posible alternativa, ¿no? Entonces aquí, ya que el diente estaba preparando y colocar un implante de repente y que había que remodelar, ¿no? Pero le hicieron una cirugía y colocaron un poste. Una cirugía y le colocaron un poste. Y sobre ese poste colado le hicieron una restauración, la rehabilitación. Y aquí hubo un rol importante en la evolución también, ¿cierto? Hubo el control de la evolución y el paciente estaba consumiendo, ¿no? Particularmente ellos dicen que debe lograr un implante, pero, bueno, el paciente también hay que cuidar sus expectativas, ¿no? Clase 4 ya es la extracción, ¿no es cierto? Y en algunos casos, con lo que hacemos hoy en día es la extracción, ¿no es cierto? Ya sea por la implante, en otros casos contrarios hacemos un proceso de regeneración, ¿no? ¿Para qué? Para mantener el ancho de la tabla vestibular, vestíbulo palatino, ¿no es cierto? Que el alveolo permanezca de alguna manera, se forme el hueso y poder colocar un implante en las mejores condiciones. Aunque esto, jóvenes, es debatible, ¿no? Porque se dice que después de 6 meses de haber hecho una regeneración o un buen biomaterial, ¿no? Se pierde el 60%. Entonces, el doctor, pero son 6 meses, puede perder el 60% más de la mitad. ¿Qué tan diferente será hacer regeneración y no hacer regeneración? Como alternativas son formas de repente de querer ganar algo a no tener nada, pero los procesos regenerativos hoy en día, y creo que lo hemos visto también en cirugía, ¿no? Son muy importantes, porque cuando tú haces una disectomía, te queda una cavidad y no rellenas de nada de la cavidad, hay mayor susceptibilidad a que se importa. Entonces, cuando yo voy a hacer una disectomía, tengo que estar pensando si hay una lesión importante en hacer algún proceso de regeneración. ¿Vamos? Bueno, vamos a ver algunos alternativos de tratamiento. Cuando el diente está fisurado, que se proyecta la cara local, muchas veces no tiene solución. Porque a la corta la lata se va a generar un tipo de bolsa y se descontrola. Hoy en día hay una corriente interesante que antes lo tomaban de la manera graciosa, pero ya
evitar esto, o sea, para que esto se siga hacia la cámara frontal, el piso, coloca postes de forma horizontal. Se pone una para acá, lo que viene como un pilar y coloca un poste como para que sostenga esa. Hay deportes de éxito de 5 años, 3 a 5 años, y están ahí con sus postes así de forma transversal. Para unos clínicos es una locura, porque no existe ninguna literatura de la pensamiento de poder hacerlo así, y bueno, pero ya hay un reporte, de repente en el futuro podrá hacer algunas presentaciones para los clientes vinculados con otra vez, ¿cierto? Siempre calibrar de nosotros al pared, el calibre y cuando se llegue a hacer una restauración. Sí, ¿de acuerdo? Y a partir de eso hacer un modelo. Ojo, proponemos siempre el material que vamos a rellenar aquí. Una forma de que pueda llegar a todos los rincones, ustedes ya saben que colocar un poco de resina fluida y sobre esa resina fluida colocar la resina convencional empacable. Entonces tú tienes abajo resina fluida y arriba resina la que vas a empacar. Cuando tú le haces presión, como abajo está la resina fluida, ¿qué hace la resina fluida? Se pega todos los rincones, ¿cierto? Cuando pulas y se pega encima. Casi todos los detalles. Entonces, la idea es que siempre los materiales que no vas a hacer con la resina que vas a colocar, que vas a utilizar siempre estén en contacto y no debe haber espacio. ¿Okay? Y a partir de ello, haces tus incrementos, ¿cierto? Con todas las unidades que ya conoces, le puedes agregar algunos pigmentos. Esto de los pigmentos también es un tema. A mí me gustaba, no usaba antes, pero después de un tiempo me gustó que con los pigmentos se me mejor, ¿cierto? Pero a veces tú le haces estas así les conté. Doctor, pero no parece que tengo caries, no quiero así. ¿Qué haces? Sin pigmento, doctor, pero si no se parece bien natural, porque el bien natural tiene unas cositas de no, sí, ya no quiero comentar, ¿no? Tengo así, lo puede quedar así, tengo que esto, porque si no la cositas, ¿no? Etcétera, nosotros podemos hacer ya así. Entonces, este cliente también, si ustedes no tienen protección, pero presentaba mucho dolor, solamente cada vez que más. Entonces, cuando comenzamos a retirar todas las restauraciones que están vigiladas, entonces, vamos a hacer el endodoncia, vamos a usar una resina core, y sobre eso podemos usar y el diente está ahí, pero yo creo que en algún momento de sensibilidad más de lo que ustedes conocen, ya ustedes conocen las preparaciones, tratamientos de endodoncia, pero siempre con un número de edad. Entonces, y algo que también en los últimos años hemos venido trabajando son las famosas endoclavos. Las endoclavos también a alguien se le ocurrió hacer un tallado y no había un concepto científico, pero hasta la fecha había más de 35 artículos, no recuerdo, que hacen que esta opción de tratamiento también sea excelente. Las endocolonas hace muchos años, no muy lejos, hace 3 o 5 años atrás, no existían. O sea, no existían como un procedimiento restaurador. Pero hoy en día ya hay algunos estudios clínicos que han demostrado que sí tiene cierta frecuencia, ¿no? Y que la única indicación que debemos saber es para esos espacios interruptales en la cual no me permite una corona convencional. Vale decir, por ejemplo, la segunda molar inferior, ¿no? Como está bien al fondo, casi con la molar superior, a veces el espacio es muy reducido. Y si tú vas a hacer una corona convencional, vas a hacer una corona chata, ¿cierto? Y con facilidad se puede observar. Entonces, Pascal tiene, él cuando hace una clínica en los endoclavos, Pascal lo dice, ¿no? Y podría ser una alternativa, pero ya lo indicaría solamente para
células molares inferiores o superiores que no tengan una altura adecuada para una corona convencional. Y eso es lo que él opina, ¿cierto? Porque cuando le preguntan al doctor, ¿ustedes estoy enojado? En una entrevista le dice, bueno, es mi opinión, generalmente yo no hago eso, ¿no? A la mayoría toda esa lesión, pero podría ser una versión. Y básicamente es hacer un tratamiento de ortodoncia, en caso no concreto también retiramos todo, volvimos a hacer la ortodoncia y revisamos, ¿se acuerdan del VITA? ¿No es cierto? Porque toda esta calidad no es uniforme. Retiramos todo con rutina fluida, hicimos una preparación con paredes extensivas hacia la pulsar, tomamos una impresión, ¿cierto? A la base. Y la laboratorio de cerámica, donde le pongo los puntos de contacto y ahí está, ¿no? La restauración. Las medicinas hoy en día, las que tienen alta carga, es una buena alternativa también para nuestro piel gástrico. Todo lo que es hipergrasa puede llegar, pero recuerden, ¿hasta cuántos mililitros se puede configurar con una medicina? 4, 5, las indicaciones a raíz de marca a marca. Por eso es importante ver qué resina vas a usar y cuáles son sus indicaciones. Normalmente las primeras que salieron de alta carga eran hasta 4 mililitros, pero hoy en día las nuevas que han salido son hasta 5 mililitros. Entonces tenemos el margen de 4, tenemos el margen de 5. Es importante que veamos eso. ¿No? Y solo entonces más de lo mismo, no tenemos nada. Es una función compleja, al final es una reconstrucción de la pared con una cinta matriz y un reino de asesina. Entonces, ¿a qué se refiere bien? Porque acá es usar la pared, si estamos hablando de hacer entonces, aquí el paciente principal de la ortodoncia tiene toda la definición concreta y en teoría pues tiene la alineados dientes, tiene una buena función y tenemos que en un momento para casa y tendrían los días de una restauración de paso, una restauración de mano. Van a estar los festivales, van a de todo, es un poco complicado, pero nada de lo mismo, son restauraciones, no son restauraciones que se conocen, pero en principio es el mismo, dedicar toda la calidad, hacer un pila y después hacer algún tipo de preparación para poder hacer la restauración de la laboratorio. Lo general, las impresiones, la recomendación también de las impresiones, no hagan impresiones parciales. Acostumbren a hacer impresiones totales. Cuando tú haces una impresión de todo el arco, vas a darte cuenta que cuando el laboratorio afronta o haga montaje de modelos, cuando viene la restauración, no vas a tener que desarrollar casi nada. Pero cuando es una impresión parcial como esta, muchas veces en el sentido vestíbulo palatino no sabe qué inclinación, no hay una función estable. Y cuando viene la incrustación solita, perfecto casa, pero cuando muere el paciente, ahí se muere. Y vas a tener que desgastar, y en algunos casos la restauración se queda mucho más delgada, el paciente no te va a usar y se muere. Entonces, la recomendación es que ustedes no, porque en el mercado, por ejemplo, tenemos cubetas con impresiones que con una sola muertes y tienes, pero tienes una parte de la. No es lo, o sea, no es lo correcto. Acostumbres a hacer impresión de la. Doctor, quiero ahorrar material. Ahora material por un lado, pero cuando no venga bien esa restauración, ahí va a ser. Entonces, mejor asegurar un poquito más de material. Y el laboratorio, situaciones de
Aparte, bueno, el último problema de este cámara que yo tengo que decir es que cambia de color de pero si tú le haces un fluido en la elaboración y la estructura de la mente, se memoriza muy bien y los controles periódicos sirven. Ahora vamos a resultados, relleno, preparo un poco las paredes, prácticamente las normas propias de la universidad, fácil. Es una alternativa también. Y hoy en día ustedes están en un momento de voluntad, ¿cierto? Digo ustedes porque no han tenido la oportunidad de aprender a hacer ustedes extrañados. Creo que eso va a ser el futuro, pero necesitamos estar en el más efectivo, puesto que el nivel de precisión todavía no es mejor, ¿no? Será mucho más sencillo de repente, pero todavía estamos con la silicona. Entonces, la silicona es más trabajosa y es mucho más pesada tal vez, pero de acuerdo a cómo lo manejes, qué tipo de silicona utilices, te vas a dar cuenta que es muy fácil. La implante dental, ¿no? Silicona de acción, muy fácil poder coronas sanitarias y va a depender del tipo de tarea. Pero si no vamos a pensar siempre toda la vida usando una página, estaríamos en producto. Cada página tenemos no para que pensemos siempre que hace poco hicimos hicimos el tratamiento de endodoncia y bueno, alquímetro activos, las paredes están suficientemente, pues, ¿cuántos dólares debe tener la pared? ¿Para considerar? 2 milímetros, ¿cierto? 2 milímetros, seguro, y puede hacer la resina convencional, ¿no? Este paciente le dice, señor, le voy a poner pigmentos. No quiero que se aquí, y después puntos de contacto, ¿cierto? Hay que controlar coronas parciales para premolares también, igual que hacemos fila, puede hacer fila, la preparación al laboratorio, para hacer una prueba, controlando la función de la alimentación, también, porque a veces está muy elevada la gente, vuelve al laboratorio para que el laboratorio se calibre y pueda hacer la función. Entonces, cuando ya hemos visto de ello, dedicamos y puedes seguir grabando porque yo tenía que somos evaluadores para hacer una como que se de los colores y acuerdo se dan y hacemos un fluido que se hace nivelismo, como cierto, y ciertamente no es lo mejor, pero no funciona. El uso de fósiles prefabricados, como mosaicos, porque todos los pasos se pueden implementar en el consultorio y se puede esperar un estrategia y probar los instrumentos. Entonces, ustedes están en la era de la adhesión, ¿cierto? Ustedes mejor que nadie van a saber adhesión. Los que somos más antiguos no vamos a hacer tanto. Ustedes están jóvenes, prepárense, estudien. En internet van a encontrar artículos de procedimientos de adhesión ética. Entonces, ustedes tienen que ver cuál es el que se acomoda o cuál es el que mejor puede manejar. El doctor me dice, no, doctor, yo manejo 5 juegos de resina, ¿no es cierto? 5 tipos de resina. Escogerá. La doctora mira, doctor, yo manejo solamente un tipo de resina 3M.
porque agarre cariño, pues habrá un protocolo también. Pero lo ideal es siempre que tengamos. Listo. ¿Preguntas? Ya, preguntas. ¿Cuántos minutos? No. ¿No tienes preguntas?